37 de Sejimín, citada para el día martes 7 de noviembre a las 6 de la tarde. Un tema muy interesante, Fernando Botero, la celebración de la vida. Y quien va a ser el expositor es su hijo, Juan Carlos Botero, y la moderación nos la va a hacer nuestro amigo Gustavo Castro Caicedo. ¿Quién es Juan Carlos Botero? Juan Carlos Botero estudió filosofía y literatura en las universidades de los Andes, Javeriana y en Harvard. Juan Carlos ha sido columnista de la prensa, El Tiempo y El Espectador en Colombia, y sus cuentos han aparecido en varias antologías internacionales. En 1986, Juan Carlos obtuvo el premio Juan Rulfo de cuento con El Encuentro, seleccionado entre más de 3.000 concursantes, y en el año 1990 ganó el 19º concurso latinoamericano de cuento en México con El Descanso, entre más de 1.500 participantes. Juan Carlos ha publicado libros de cuentos, ensayos, novelas, estudios críticos, entre ellos El arte de Fernando Botero, traducido al inglés y al chino. Y en la actualidad, Juan Carlos es columnista del diario El Espectador. En el año 2022, Juan Carlos publicó su noveno libro, una novela titulada Los hechos causales, y otros títulos, perdón que se me corrió, ya, y otros títulos de autor incluyen Las semillas del tiempo, Epifanos, Las ventanas y las voces, Virgilio Barco y los medios de comunicación, La fiesta y otros cuentos, La sentencia, El idioma de las nubes y el arrecife. Y en el próximo futuro, Juan Carlos piensa publicar su estudio crítico de la obra de Gabriel García Márquez titulado Las zonas de influencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por la compañía de hoy, y precisamente Gustavo Castro Caicedo nos va a hacer la moderación. Ya Gustavo es muy conocido por todo el grupo por la cantidad de veces que ha estado aportándonos de todo el conocimiento que tiene en este tema cultural. Entonces, gracias Juan Carlos y Gustavo, a todos los asistentes que ya cada vez se nos están conectando más, y sé que vamos a tener una reunión cultural o un conversatorio más bien muy productivo. Sin más preámbulos, quiero dejarle la palabra a Gustavo Castro y él nos va a contar cómo va a ser la mecánica de esta reunión de hoy. Gracias. Pues yo creo que va a ser una reunión coloquial, aprovechando el privilegio de estar con Juan Carlos, una persona que que tiene méritos propios para brillar en Colombia. Y a partir de esa mini hoja de vida que usted acaba de contarnos, yo quiero hacerle la primera pregunta a Juan Carlos sobre la opinión que tenía de usted como columnista su padre, y si hay alguna columna de esas que usted escribió que le haya llegado mucho al corazón a él. Bueno, ante todo, muchas gracias, Jorge, por la introducción, y Gustavo por esta presentación tan amable. Y ante todo, gracias a todos los participantes por su interés y su gentileza de estar conectados y a ver si podemos decir algunas cosas que puedan tener alguna utilidad. Les agradezco a todos de verdad su presencia. Con respecto a tu pregunta, Gustavo, mira, yo a mi padre cada vez que publicaba un texto, la columna siempre se la mandaba y él siempre me contestaba con observaciones muy puntuales, muy exactas. Él, como sabes, tenía un conocimiento, de una curiosidad voraz sobre todos los temas, y especialmente sobre el tema Colombia, que para él era una obsesión.
Entonces, cada vez que una de las columnas trataba sobre el tema Colombia, que es casi siempre en más del 90% de los casos, él siempre pues, las comentábamos en detalle y él tenía unas opiniones muy sensatas, muy brillantes, como en casi todos los temas. Y bueno, de todas las columnas que escribí, siempre me pareció muy conmovedor cuando lo visité por última vez. Vi que tenía una de las columnas que siempre me resaltaba, me decía que le gustaba tanto, que una columna que titulé Creo, y es sobre las convicciones fundamentales que tengo en la vida. La publiqué en un diciembre, como para cerrar el año pasado, o antepasado, si no me equivoco. Y me pareció muy conmovedor ver que la tenía impresa al lado de su mesa anoche y me decía que la leía con frecuencia. Entonces, creo que de todas esa fue la que más le gustó. Y bueno, teníamos un diálogo muy íntimo, muy estrecho, muy cercano. Y el tema de las columnas era un pretexto formidable para hablar sobre 1000 temas. Al maestro Botero hay infinidad de formas de evaluarlo, de conocer su grandeza. Sí. Yo personalmente pienso que como artista, pues lógicamente fue maravilloso y me atreví en uno de mis libros a titular, si existiera ese premio, Fernando Botero sería Nobel en Bellas Artes. Mm. Esa era la dimensión de él. Pero también había otra dimensión que admiré mucho más y era su, que fue, eh, que fue una grandeza admirable por su maravillosa sencillez. Mm. Ese valor para mí era algo extraordinario. ¿Cómo lo sentía usted? Bueno, es que en el caso nuestro, como hijos de mi padre, fue siempre muy impactante comprobar lo que dices de la sencillez de él, porque a pesar de los éxitos crecientes y la fama y el reconocimiento que fue cosechando a lo largo de la vida, él nunca dejó ser la misma persona de siempre, el mismo antioqueño. Él hablaba varios idiomas, todos en acento antioqueño, un enamorado de su país, un patriota verdadero. Él nunca pretendió pertenecer a otro lugar como ha pasado con otros artistas que se las dan de ser internacionales y demás. No, mi papá vivía orgulloso de ser colombiano, orgulloso de ser antioqueño. Esa sencillez fue siempre algo que destaqué en él también. Me pareció un rasgo sobresaliente porque yo creo que él tenía claridad absoluta que las cosas que lo rodeaban, como el éxito, la fama, el dinero, todo ese tipo de los reconocimientos, todo eso era pasajero y era efímero. Lo que importaba en realidad era lo que él iba a hacer al día siguiente, encerrado en su estudio, trabajando a solas y en silencio. Eso es lo que verdaderamente lo motivaba, lo que era realmente importante. Todo lo demás él sabía que eso era pasajero. Entonces, el tener esa claridad creo que le permitía mantenerse anclado en la realidad y nunca perder de vista ni cuál ha sido su origen, cuál ha sido sus inicios, que fueron tan duros y en medio de una pobreza tremenda, y nunca perdió el norte, nunca se permitió que las cosas se le subieran a la cabeza. Y sí, era una persona de una gran sencillez, de una gran calidez, de un gran sentido del humor, y eso se manifiesta en su obra. Y bueno, eso es uno de sus atributos fundamentales, de rasgos de su personalidad muy claros. Hay hay unos momentos en la vida del maestro Botero que son inolvidables y que hicieron y seguirán siendo parte de la historia del arte mundial. Hay dos o tres que quisiera expresarle para que usted me diga de esos, ¿cuál fue el que más le llenó el alma al maestro Botero? Ujú. El primero, haber logrado su gran sueño de muchos años, que fue la mega exposición en China, Mm. que es el primer mercado mundial del arte actualmente, el más Mm. poblado del mundo, y que Mm. había hecho, a donde había habido exhibiciones como las de Rubens y Picasso, pero nunca la de un artista vivo. Así es. La otra fue la conquista del Gran Palacio de las Bellas Artes de París, Ujú. donde han expuesto sus obras
pintores muy importantes como Gauguin, Degas y Monet. Pero también está la conquista de Tokio, de Kioto. Es decir, fueron tantos los éxitos que de todas maneras tuvo que haber alguno que representó para él la mayor satisfacción profesional. Es una muy buena pregunta, Gustavo. ¿Cuál fue ese éxito, el más pues el más impactante, el más importante para él? Es difícil de contestar, pero definitivamente tienes razón en el sentido en que las exposiciones en la China, que fueron 3, en Beijing, en Shanghai y en Hong Kong, fueron de una gran trascendencia, una gran importancia, porque verdaderamente para mí fue la demostración de un rasgo clave de su producción artística, que fue su universalidad. Porque la verdad, ver esas multitudes, esa asistencia realmente multitudinaria en las exposiciones de una cultura, personas pertenecientes a una cultura tan diferente a la nuestra, verdaderamente demostraba su universalidad. Y él decía que es que lo que pasa con la pintura, hay una universalidad que se permite con mayor facilidad, por ejemplo, que la literatura, porque los colores tienen el mismo significado para las personas. Un verde bello le estremece igual a una persona en la China o en Sudáfrica o en París o en Colombia. La traducción de un libro es diferente porque, como decía Robert Frost con mucha razón, poesía es lo que se pierde en la traducción. Entonces, la obra está determinada por un tercero, por el traductor. Con respecto a la pintura, eso no sucede así. La obra llega directamente al espectador y verdaderamente lo puede seducir y conmover e impactar por el colorido, las formas, las líneas y demás, la composición. Pero además en la obra de mi padre hay un elemento fundamental que es la temática doméstica, que creo que es común en todas las culturas, en todas las personas. Él decía que para ser universal primero hay que ser parroquial, y él había hundido sus manos de una manera muy deliberada en su continente, en su tierra, en su país, en su región, y al hacer eso creo que tocó las fibras que son comunes a todas las personas y logró esa universalidad. Pero en cuanto a las exposiciones, que hubo tantas, como dices, las exposiciones monumentales fueron más de 20 en 20 ciudades capitales del mundo que fueron fundamentales, entre ellas Nueva York y Chicago y Washington y Madrid y Berlín. Bueno, hubo tantas, pero creo que para él una exposición que tuvo un impacto verdaderamente trascendental, que lo catapultó a un nivel diferente, fue la exposición de esculturas monumentales en los Campos Elíseos en París en 1992. Ese fue el mismo año y la misma exposición que hizo, como tú dices, señalas, en el Gran Palais, la exposición de obras de la tauromaquia. Pero esa exposición de esculturas era la primera vez que se hacía un artista moderno que realmente volvía asequible la obra a nivel público, porque fíjate, esto es algo que era común en la antigua Roma y en Grecia, que las grandes obras de arte se exponían públicamente en las calles, en las plazas, en las avenidas. Pero en la modernidad eso desapareció. Para que la gente pudiera apreciar las obras de arte, tenían que trasladarse al museo, a la galería, a los prados, a los jardines. Acá ocurrió lo contrario. La obra de arte era llevada a las capitales, a las ciudades, a las avenidas donde la gente transitaba y pasaba y transcurría su vida cotidiana. Llegar era había un esfuerzo de democratización de la obra de arte para que llegara realmente al centro donde las personas habitaban cotidianamente. Ese contacto fue muy impactante, y me acuerdo que para él definitivamente la exposición de París tuvo una enorme importancia, porque eso no habrá logrado ningún artista, ni siquiera un artista francés, y fue inusitado, extraordinario, y tuvo una acogida increíble. Pero el gran desafío en esas exposiciones de esculturas monumentales era lograr soportar la convivencia con el contexto. Es decir, eran plazas, avenidas tan históricamente y artísticamente tan importantes como la Plaza Señoría en Florencia, por ejemplo, lugares tan cargados de historia, de estética, de cultura, que una obra menor en ese contexto resultaría, si se puede utilizar la palabra, enanizada, disminuida, aplastada por el contexto.
En cambio, las obras de mi padre tenían una fuerza interna tan grande que puedan soportar ese contexto y emerger victoriosas. Por ejemplo, me acuerdo que la crítica en el año, con respecto a la exposición que se hizo en Park Avenue, Nueva York, con las esculturas expuestas en los jardines centrales de esa avenida tan grande, en medio de los rascacielos tan impresionantes, cualquier otra obra yo creo que hubiera resultado aplastada por la grandeza del contorno. Y la crítica de lo que más resaltaba era que las esculturas tenían una fuerza interna tal que permitía la convivencia y pareciera que estuvieran a esas esculturas, hubieran estado ahí toda la vida. Entonces, para él ese desafío fue muy importante y creo que para él como artista fue una gran realización. Juan Carlos, aparte de la conquista de las grandes avenidas y las grandes plazas del mundo, el maestro también conquistó a los 60 museos más importantes. De todos esos museos, ¿cuáles tuvieron un impacto mayor para él con sus exposiciones? Bueno, yo creo que la grandeza del museo, la importancia del museo y ante todo lo diferente a nuestra cultura, como decíamos anteriormente, yo creo que el Hermitage de San Petersburgo fue una exposición muy importante para él. Como decíamos, los de la China fueron también muy importantes, el Gran Palais en París también. O sea, hubo varias exposiciones, su obra pictórica se expuso en todas las capitales de Europa, en las ciudades más importantes del mundo, y también en Tokio hubo por lo menos 10 exposiciones en total, que era interesante ver ese interés tan grande que había en el mundo oriental por la obra de mi padre, era una cosa realmente extraordinaria. Entonces, esos museos para él tuvieron, como pasó con todos los reconocimientos que tuvo, todas esas cosas se traducían en gasolina. Ese reconocimiento era un gran estímulo para seguir creando, para seguir descubriendo nuevas soluciones a como él decía, a los eternos problemas del arte. Entonces, esos triunfos, esos éxitos para él eran muy importantes porque se traducían en un gran estímulo para seguir para continuar trabajando y para convertirse en gasolina para seguir con el mismo entusiasmo. Pero la verdad es que aunque no hubiera tenido ese éxito, mi padre cuando vivía en la pobreza, no tenía ningún éxito, trabajaba con la misma intensidad, la misma pasión, la misma entrega, la misma devoción y la misma capacidad de ser prolífico, era una capacidad de trabajo, de una locomotora de trabajo impresionante. Entonces, yo creo que él tenía muy incorporada una vocación que tuvo desde niño y la desarrolló toda la vida y tuvo la suerte que lo pudo hacer casi hasta los últimos días antes de fallecer. Yo me voy a aventurar a hacer una conjetura de tantas condecoraciones y homenajes que tuvo el maestro Botero, entre las que están la Orden de la Legión de Honor francesa y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Hay una que para mí tuvo que haber representado para él algo muy grande, que fue la celebración de un 20 de julio en Pietrasanta, donde se trasladaron centenares de colombianos con toneladas de flores para celebrar con el maestro Botero. Y me parece que esa pudo emocionarlo más. Sí, esa fue para él muy importante. Todo lo que era relacionado con Colombia lo conmovía, lo emocionaba muchísimo. Él siempre estaba mirando a ver cómo hacía para darle cosas al país, no solo mediante su obra artística, sino también mediante sus proyectos de filantropía. Él siempre estaba inquieto, tratando de hacer más cosas, y lo que hizo fue realmente asombroso porque todo lo que hacía lo hacía absolutamente solo, no tenía una secretaria, no tenía un mensajero, no tenía nadie a quien acudir, todas las cosas las hacía solo y sentía como una responsabilidad muy grande tratar de darle a su país devolverle atenciones porque él sabía que su obra entera, la gran mayoría de su obra estaba inspirada en su tierra de nacimiento. Eso ha sido una decisión muy deliberada de parte de él y tenía una sensación de gratitud hacia Colombia por ese motivo. Y tenía un amor por la patria pues enorme y se manifestaba cada vez que iba a Colombia, pues sentía esa felicidad tan grande, ese contacto con los colores, con la gente,
todo lo que alimentaba su obra y sentía la necesidad, el deseo de dar, y eso me pareció que reflejaba uno de sus aspectos fundamentales de su personalidad, que era la grandeza, la grandeza que se manifestaba en sus convicciones, en su capacidad de trabajo, en sus horas de filantropía. Creo que fue uno de sus rasgos principales. ¿Por qué, Juan Carlos, su padre escogió su casa de verano en Pietrasanta? Mira, eso lo hizo simplemente por cuestiones de prácticas, de facilidad, porque Pietrasanta queda muy cerca de Carrara, queda como a 40 minutos de Florencia, y a raíz de la cercanía de Carrara, toda esa región montañosa está, o sea, está llena de mármol, a tal punto que la leyenda dice que cuando Dios creó esa cordillera, la hizo de mármol macizo y al final dijo los ángeles, mire, ¿saben qué? Tapen eso un poquito con meditación porque el resplandor es demasiado intenso, de la blancura es excesiva, entonces tapen eso para disimular, porque la verdad es que cuando estás en las montañas y tocas con el talón del zapato, el piso ahí mismo descubres el mármol, es una cosa impresionante, toda esa región es verdaderamente asombrosa. Cuando estás en la playa, como a unos 3 o 4 kilómetros de distancia y miras la cordillera de montañas, parece nieve, porque el mármol que han estado sacando desde el medioevo, inclusive más, desde los tiempos de los romanos, esas son canteras inagotables de mármol. Entonces, el mármol llevó a que se crearan ahí las grandes fundiciones italianas. Entonces, ahí están todas las fonderías, toda una tradición generacional donde los secretos del oficio se heredan de padre a nieto, hijos y demás. Y están todos ahí las fonderías. Entonces, mi padre, para hacer las esculturas, era más conveniente estar en un lugar cercano ahí y escogió Pietrasanta. En ese momento era pues sigue siendo un pueblito muy modesto, muy sencillo, artesanal totalmente, pero donde hay una calidad de producción artística extraordinaria, unos talleres increíbles, unas funderías asombrosas. Entonces, por eso él pasaba 2 o 3 meses del año donde hacía las esculturas y solamente hacía escultura en esa época. Y lo hizo hasta que físicamente no pudo más, porque desarrolló dolores corporales y ya no podía hacer las esculturas, entonces pintaba ahí, pero duró casi 40 años yendo a Pietrasanta a trabajar allá. Usted comentaba que para su padre sus esculturas en París fueron de gran impacto, le llenaron el corazón. Dejando aparte esta conquista de los Campos Elíseos, para usted personalmente, ¿qué otra avenida del mundo representó más con la obra de su padre? Pues mira, hubo una exposición que para mí fue muy emocionante, que fue en el Paseo de Recolectos en la Castellana en Madrid. Esa fue una exposición muy bella, también de esculturas monumentales, y hubo un incidente ahí que me pareció muy bello. La gente, mi padre siempre ha dicho que las esculturas de él, la obra de él, produce placer. Ese es el objetivo fundamental de la obra de él, y él decía del arte en general, que es ofrecer, crear deleite estético para las personas. Con respecto a las esculturas, la misma felicidad que él sentía al crear las formas y la redondez de las figuras, él sentía que la persona tenía, el espectador tenía la tentación de tocarlas y experimentar el mismo deleite al acariciar los bronces. El único problema con eso es que muchas veces la gente a veces se encaramaban encima de la escultura y con el zapato o el cinturón o los anillos pueden rayar la pátina, que es algo bastante delicado, y por eso él prefería pues que la gente no las tocara, que era apenas natural. Y un día caminando por la Castellana, viendo la exposición de las esculturas, viendo la gente, mientras que mi padre estaba dando unas entrevistas, de repente vi un grupo de personas que estaban todos tocando las esculturas. Y me acerqué a ver qué estaba pasando, porque la verdad era algo muy notorio, no era algo discreto, no era la persona que pasa, la toca, la acaricia y sigue, sino que no, ahora la estaban tocando. Y cuando me acerqué me di cuenta que era un grupo de personas ciegas y estaban todos tocando, viendo las esculturas a través de los dedos, y me pareció algo verdaderamente conmovedor, me pareció espectacular
el guía me dijo, oye, estamos haciendo esto, ¿habrá algún problema? Le dije, no, de ninguna manera, por favor sigan. Y me senté y les estuve hablando sobre el proceso de creación de las esculturas. Fue una conversación verdaderamente maravillosa, pero ver este entusiasmo de estas personas tocando las esculturas, viéndolas con los dedos, me pareció tan emocionante y por eso esa exposición tiene para mí, sobresale en mi memoria con un gran cariño y de una manera inolvidable. Entre los coleccionistas que opinaron sobre su padre, sobresalen dos, Jan Auerbach Mm, y Peggy Guggenheim. mm, Aparte de esos, de lo que ellos dijeron, Auerbach dijo, cuando se escriba la historia del arte del siglo XX, quedará el nombre de Picasso en la primera mitad del siglo y los de Bacon y Botero en la segunda mitad. mm, Y Guggenheim dijo, Botero es el gran artista desde la segunda mitad del siglo XX. mm. ¿Qué otro comentario tan fabuloso como estos recuerda usted? Bueno, hubo varios coleccionistas que verdaderamente se volcaron hacia la obra de mi padre con verdadero entusiasmo. Uno fue Baedeler, el gran coleccionista suizo. Ha habido pues figuras muy importantes, celebridades que han comprado la obra de mi padre, pero verdaderamente yo creo que los dos juicios más importantes son los que tú señalas. Otras personas decían, me llamó la atención que había una toma de conciencia de la importancia de la obra de mi padre en medio de su soledad, porque es que hay que recordar que mi padre nunca perteneció a una escuela, nunca perteneció a un movimiento, a un grupo, siempre trabajó solo y siempre trabajó en contra de las corrientes y la moda artística del momento. Cuando él empezó a pintar en Nueva York, por ejemplo, que llegó a esa ciudad en esa pobreza tan tremenda, que llegó con solo $200 en el bolsillo, sin saber hablar inglés, sin conocer a nadie, lo que predominaba en esa época, la moda, que era, dominaba el arte, el mundo artístico, era el expresionismo abstracto. Y cualquier propuesta estética diferente a eso era muy mal recibida y fue rechazada con gran ferocidad. Me acuerdo, por ejemplo, la primera exposición de mi padre en Nueva York, los críticos fueron terribles, decían que las figuras de Botero parecían el fruto de una campesina con retraso mental italiana, bueno, unas cosas horrendas, y para él fue muy duro ese rechazo tan terrible porque él proponía un arte figurativo cuando lo que predominaba era el arte abstracto y un arte que buscaba recuperar las tradiciones del pasado, las grandes corrientes artísticas, especialmente el Renacimiento italiano. Eso no era lo que se estaba haciendo en ese momento en Estados Unidos, que era la gran capital del arte en ese momento, pero lo que para él fue fundamental fue, como bien señalas, otro de los juicios fue cuando llegó Dorothy Miller, que era la gran curadora del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ahí pasó un incidente muy curioso. Ella estaba visitando un artista en el mismo edificio donde vivía mi padre, un artista norteamericano. Y antes de salir, el norteamericano le dijo a Dorothy Miller, le dijo, mira, deberías bajar y mirar la obra del artista que está en el primer piso que pinta personas gordas. Y ella bajó, entró al estudio de mi papá y mi papá tenía el cuadro La Mona Lisa a los 12 años, recostado con una pared, y la señora Emilio apenas entró y vio ese cuadro y dijo, queremos este para el museo, que era el Museo de Arte Moderno, que es el museo más importante de arte moderno del mundo, y en ese momento todavía más. Entonces, para ella, más aún, después compró otro cuadro que fue La Familia Presidencial, pero el hecho de haber tenido esos cuadros expuestos en Nueva York, en ese museo tan importante, eso le cambió la vida a mi padre y empezó a tener un reconocimiento, los galeristas empezaron a prestar la atención, pero el hecho que Dorothy Miller hubiera tenido una opinión tan alta de él, al igual como dices tú de Jane Auerbach y también de Peggy Guggenheim, eso llevó a darle una relevancia y un reconocimiento y una respetabilidad que hasta ese momento no había tenido. Entonces fue para él un punto de quiebre en su carrera. Es famosa en la historia de el maestro la gran subasta de la casa Christie's. Mm.
¿Hubo alguna otra subasta que tuviera una valoración de sus cuadros mayor que la que se le dio en Christie's? Sí, porque es que ha habido muchas ventas privadas que lograron cifras mayores que lo que se logró en Christie's. Curiosamente, pasado mañana va a haber una subasta donde se va a rematar un cuadro que se llama Los Músicos, que curiosamente ahorita todos los hemos visto porque es el cuadro que adorna la portada de la última novela de Vargas Llosa. Es un cuadro muy famoso, es un cuadro muy importante y estoy seguro que ese cuadro, o confío en que el cuadro le va a ir muy, muy bien. Entonces, hubo varias ocasiones en que las cifras pues lograron romper récords para un artista latinoamericano y para un artista vivo. Y bueno, pues eso es parte de su éxito como artista. Y es interesante anotar que muchos de esos cuadros, naturalmente, mi papá los vendió cuando él no tenía, pues, por una fracción de lo que valen hoy en día. Pero yo le pregunté una vez que si no le daba dolor haberse desprendido de esas obras. Y él me decía que no, porque lo que importaba no era la obra, sino las convicciones. Las ideas que alimentaban la obra, que han permitido crear esa obra, seguían iguales, seguían intactas, no se han renunciado a ellas por vender la obra. Salía el lienzo, pero las ideas que habían producido esa obra se mantenían intactas y se mantenían en él y le permitían seguir creando otras obras. Entonces tiene claridad que aunque una obra batiera un récord, pues eso era una cosa importante, pero no era lo que verdaderamente le importaba a él. Lo que le importaba a él eran las convicciones y las ideas detrás de sus obras. Por eso él decía con mucha frecuencia que para él cada una de sus obras era una declaración de principios, un manifiesto, porque en cada obra estaba retratado, expresado, condensado su estilo que encarna la totalidad de sus ideas como artista. En su vida, siendo joven, ¿en qué momento de su vida entendió la dimensión de la grandeza de su padre? Mira, a nosotros nos pasó una cosa muy graciosa, es que cuando llegamos a Nueva York y vivíamos, la verdad mis padres ya se han divorciado, lo veíamos a él solo los viernes por la tarde, era, él vivía en la pobreza total, él no tenía con qué, literalmente, con qué comer, vivía solo, no tenía los primeros muebles que tuvo, los recogió de la calle, los reparó él mismo, verdaderamente no tenía un centavo. Y fue muy emocionante porque fue una infancia muy bella, porque en medio de la penuria, en medio de la dificultad, lo que él tenía de sobra era imaginación y todas las cosas que hacía con nosotros para distraernos, lo hacía con base en su imaginación. Pero yo estaba acostumbrado a ver a mi padre como una persona, en esa época era tan pequeño que yo no me daba cuenta exactamente en qué significaba tener esa penuria, vivir en esa penuria, pero vivía que su apartamento era una cosa muy, muy sencilla, muy modesta. Veía que muchas veces él no tenía con qué comer, literalmente. Pero me acuerdo una vez uno de sus grandes, de los coleccionistas que empezó a comprar obra de él con gran entusiasmo, que se llamaba Warren Benedict, norteamericano, una vez le ofreció cambiar un cuadro por un carro. Y para nosotros, para mis hermanos y para mí, nos pareció que con eso mi padre había logrado ya el éxito más alto posible que se pueda lograr un artista. Y no podemos creer que un carro por un cuadro de papá, porque veíamos los cuadros por todos lados, abundaban por todos lados, pero un carro, además era un carro, un Camaro rojo, me acuerdo, que parecía todo como de carreras. Y decía, pero qué locura, que ya con eso mi padre alcanzó el éxito más grande que puede alcanzar cualquier artista. Y lo increíble fue que mi papá ya sabía que el cuadro costaba más que el carro y no hizo el negocio. Y nosotros le decíamos, pero papá, ¿cómo vas a renunciar a esta gran oportunidad? Cambia el cuadro por el carro es mucho más importante. Entonces, para mí eso fue un punto como de entender que mi papá le estaba yendo mejor. Y después cuando lo contrató a la Galería Marlboro, que solo tenía 9 artistas en esa época y era de las más importantes del mundo, también fue un momento muy importante. Pero con el paso del tiempo fui entendiendo su grandeza, su importancia, y tan pronto entendí eso, empecé a tomar apuntes. Yo tomaba apuntes de todo lo que decía cuando íbamos a cenar y cuando llegaba yo después a mi cuarto, yo anotaba las cosas que me habían llamado la atención de lo que había dicho,
y tomaba apuntes de las cosas tan brillantes que decía a otras personas. Entonces tenía un material muy grande que me permitió escribir un libro sobre él, pero lo empecé a hacer desde muy temprana edad. ¿Habrá en algún momento un libro profundo de Juan Carlos Botero sobre su padre? Bueno, publiqué uno hace unos años que se llama El arte de mi padre, El arte de Fernando Botero, perdón. Y lo escribí porque, bueno, él me pidió un texto para un catálogo que se iba a hacer. Y escribí ese texto explicando en qué consistía su estilo. Al terminar el texto, mi papá me dijo, mire, ¿sabes qué? Este texto me gusta mucho. Él era muy escéptico, muy crítico con lo que se escribía sobre él y me propuso que hiciera, que más bien le hiciera un libro sobre volver el texto un libro entero y decidí hacerlo. Entonces duré 3 años escribiendo ese libro porque siempre he tenido la convicción que mi padre, la obra de mi padre es una de las más populares del mundo, para la vez es una de las más incomprendidas. Mucha gente sigue pensando que Fernando Botero pintaba gordas. Entonces, para mí era una oportunidad muy verdaderamente excepcional escribir un libro que explicara en qué consistía el arte de Botero, explicando los elementos fundamentales de su estilo, sus convicciones principales. Un estilo es una filosofía visible. Entonces había que contar exactamente cuál era el trasfondo de todas las ideas que alimentan su obra y que hacen que él pinten de esa manera o que pintaba de esa manera y no de otra, que diferenciaban su arte del arte de otros grandes maestros. Y por eso escribí ese libro. Y bueno, mi padre siempre dijo que fue el mejor libro que se ha escrito sobre su obra, lo cual, pues, para mí fue muy importante que lo dijera, pero había una razón, y era que yo tenía, como decíamos antes, un material que ninguna otra persona ha tenido toda la vida, pues porque duré tomando apuntes de lo que él decía, tenía un conocimiento, estaba muy bien empapado de lo que es el estilo de Fernando Botero, y no solo de lo que es, sino también lo que no es. Cada vez que mi padre leía un comentario de un crítico sobre su obra con la cual no estaba de acuerdo, él decía, no puedo creer que escribió esto porque es que es tal y tal, y yo tomaba apuntes de lo que era incorrecto también, para saber dónde habían fallado, inclusive grandes escritores, como, para dar un ejemplo, Carlos Fuentes escribió un texto que desafortunadamente pues, es muy elogioso y muy amable y muy generoso, pero desde el punto de vista del conocimiento artístico muy equivocado. Entonces yo tenía la capacidad de entender dónde habían fallado estas personas para escribir este libro. Entonces, por eso lo hice No, y él estaba, pues, quedó muy contento finalmente con el resultado. quise ser respetuoso al hablar de un gran libro, porque sé que usted ya lo había escrito. Mm. Pero es que desde cuando su padre murió, se volvió inmortal. Y la reacción del mundo, la reacción de los colombianos en el exterior, en Bogotá, en Medellín, han dado una dimensión quizás que ustedes no habían sentido tan profunda como realmente sucedió. Y me imagino que todas esas anécdotas y todas esas vivencias de lo que vieron en horas y horas de televisión que hablaban de su padre, en lo que leían en los diarios del mundo entero, tiene que haberle dado a usted elementos para un nuevo libro, o estoy equivocado. No, Gustavo, tienes toda la razón. Es así. Mira, la verdad nos pasó cuando falleció mi padre, que fue un momento durísimo para mis hermanos y para mí fue muy duro porque aunque sabíamos que iba a ocurrir, cuando ocurre finalmente fue devastador. Y lo que se había propuesto en ese momento, lo que mi padre había pedido era que lo enterraran en Pietrasanta, en una ceremonia pues muy modesta, muy sencilla, en ese cementerio que es un cementerio muy pequeño, en Pietrasanta, que es un pueblo también muy pequeño, pero al ver la reacción de la gente en Colombia, al ver esa reacción tan conmovedora, tan extraordinaria, tan multitudinaria, nos dimos cuenta inmediatamente que teníamos que llevar a mi padre a Colombia para que la gente tuviera la oportunidad de despedirse de él y que él también tuviera la oportunidad de despedirse de su gente. Y por eso se hizo el traslado del féretro a Bogotá y a Medellín y después lo regresamos a Pietrasanta para enterrarlo al lado de su amada esposa Sofía
donde ella había fallecido 4 meses antes y donde ella también reposa en Pietrasanta. Pero desde antes yo tenía muchas ganas de escribir un libro que ya comencé, porque creía yo que se lo debía a él y se lo debo a toda mi familia, y lamentablemente mi padre pues nunca lo pudo leer, pero es un libro simplemente contando lo que fue la infancia con él, lo que fue, es una manifestación de gratitud, porque hay algo que siempre le agradecí a mi padre. Me pareció extraordinario lo que hizo, que fue que nunca nos mostró las dificultades que tenía, siempre las ocultó. El ninguneo, la falta de reconocimiento, la falta de recursos, esos años en Nueva York en que sufrió con tanta dureza, esa penuria, esa pobreza tan terrible, él nunca nos las hizo ver. Al contrario, disfrazaba la situación y estar con él era mágico, volvía las cosas más cotidianas, como no tenía con qué, pues todo lo volvía a punto de imaginación, lo volvía mágico y lo volvía inolvidable. Entonces, estoy escribiendo ese libro contando simplemente lo que fue esa infancia tan extraordinaria con él, con su imaginación que era muchas veces macabra, que era genial, que era divertísima, y las cosas que hacía para distraernos, que era una maravilla. Pero esa actitud de proteger a sus hijos la mantuvo toda la vida. Inclusive a él hace unos años nos mandó una carta diciendo que lo han diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y lleva años con la enfermedad y nunca nos había contado. Y la razón por la cual no lo contaba en ese momento era porque ya la enfermedad era inocultable y nos íbamos a dar cuenta de todas maneras. Pensábamos que las cosas que notábamos eran los simples achaques de la vejez. No, era Parkinson, pero en el caso de él, yo no sabía que había dos tipos, que existen dos tipos de Parkinson. Una es la condición más conocida, que es la de la tembladera, que es la de, que hemos visto en personas como el actor Michael J. Fox, que tiene eso, que no pueden parar de temblar. Si mi padre le hubiera dado esa, él no hubiera tenido que dejar de pintar hacía muchísimo tiempo. La condición que le dio a él, que fue muy dura y muy exigente y fue un desafío para él terrible, consiste en un progresivo endurecimiento de todos los músculos. Entonces para él se fue volviendo muy difícil comer, hablar, caminar, levantarse, moverse, pero le permitía seguir pintando. Entonces él iba todos los días al estudio a seguir trabajando. Ya no podía pintar en los grandes formatos, los grandes óleos que ha hecho toda la vida, pero sí pudo pintar acuarelas en formato pequeño. Y él decía que como él comenzó pintando acuarelas a los 15 años, era de alguna manera como volver a casa, terminar en el mismo, volviendo otra vez a pintar acuarelas. Entonces sentía un gran placer, pero fue muy, muy lindo ver que él hizo ese esfuerzo también de ocultarnos la condición, la enfermedad que tenía, hasta que fue inocultable. Y bueno, entonces eso fue lo que pasó. A pesar de su grandeza, en Colombia hubo ingratitudes con el maestro. ¿Cuál de esas ingratitudes le dolió más a usted? Mira, la verdad, Gustavo, mi padre siempre decía que un artista lo primero que tiene que hacer es acostumbrarse a la injusticia. Y él le tocó una condición muy difícil al comienzo de su carrera, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Y le tocó sufrir obviamente el ninguneo, el rechazo, la burla. Él tenía una convicción absoluta en sus ideas y en su norte. Él decía que su norte es el sur, porque tenía claridad que su temática era América Latina. Para él, cuando empezó, fue muy importante haber llegado a México en los años 50, porque México en ese momento era el único país de América Latina que tenía una verdadera tradición importante a nivel internacional de todo el continente. Y los grandes muralistas, los grandes pintores mexicanos habían tomado la misma decisión, de volver materia prima de su obra la realidad cotidiana de México mediante arte figurativo.
esa confirmación, esa validación de su propia decisión temática de escoger su propia tierra como materia prima de su obra de arte, para él fue muy importante. Y además en México descubrió por primera vez, explota el color en la obra de Botero. Hasta ese momento los colores de él han sido muy más bien opacos, matizados, influenciados en gran parte por el Renacimiento italiano, que el Renacimiento, las obras eran de un gran colorido, pero visibles hoy en día por el deterioro, no había esa luminosidad tan grande. Ese descubrimiento del gran color, y mi padre fue uno de los grandes coloristas del continente, lo descubre en México. Pero el hecho fue que le tocó, obviamente, sufrir unas grandes, pues, enormes dificultades económicas, artísticas, de rechazo y demás. Prefiero no resaltar una u otra particular, no tiene sentido. Lo importante es lo que él hizo él convertía también esas cosas en gasolina para seguir creando. Inclusive el mismo rechazo, el mismo ninguneo, tuvo la fortaleza de no dejarse derrotar por esas fuerzas adversas que terminan siendo durante al comienzo la mayoría. Imponerse siempre es una persona que está solo tratando de ofrecer una obra de arte que es rechazada por la mayoría de las personas, y es un lento imponer en medio de su cultura, en medio de su sociedad, una obra que poco a poco logra persuadir a la gente de su validez, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante. A mí personalmente me indignó el daño que le hicieron a sus esculturas en Medellín. Me pareció no de incultura, de barbarismo, de Sí, barbaridad. Un sí, acto que uno no podría calificar de algún ignorante. sí. ¿Qué tanto lo afectó a él? Para él fue devastador, fue terrible, porque además, como bien recuerdas, él había donado una escultura, hizo las primeras donaciones a Medellín. Una de las esculturas que donó fue un pájaro, y las FARC, la guerrilla, puso una bomba de chatarra en la base de la escultura y la detonó en medio de una fiesta de vendedores ambulantes, la gente más humilde que había en la ciudad. Y la detonación convirtió la escultura también en esquilas de bronce que también contribuyeron a herir a las personas y a matar a varias personas. Para él fue terrible. Pero ahí mi padre hizo algo que me pareció verdaderamente ejemplar, que fue tomar la decisión de dejar la escultura tal como estaba. Y hoy en día me parece que confirma la validez de lo que hizo, porque si tú caminas por Medellín hoy en día, es muy difícil encontrar alguna prueba de la violencia tan terrible de los años 90 que sufrió Medellín. No hay signos en la ciudad, salvo esa escultura destruida que muestra la barbarie, la ferocidad, toda la guerra tan terrible que hubo contra el narcotráfico, con la guerrilla, además, porque fue una detonación, no a un pájaro, sino a una paloma de la paz. Ese fue el símbolo que estaban tratando de destruir, porque era un rechazo al proceso de paz de la época. Y mi padre hizo una cosa que mostró una grandeza extraordinaria, que fue obligar que se quedara la escultura, y donó otra idéntica y la pusieron exactamente al lado para mostrar de alguna manera lo que era la barbarie, la violencia y la fuerza, la potencia. Suena cursi, pero del amor, de la paz, de que prevaleciera el valor de la vida. Y ahí están las dos esculturas. Me pareció una decisión muy inteligente, que la aplaudí toda la vida. Pareció una de sus grandes decisiones, pero fue para él terrible, porque yo estuve en el hospital visitando los heridos. Fue la gente mutilada, fue terrible, fue verdaderamente devastador, y fue una infamia. Si usted tuviera que asistir a una gran reunión con gente que no conoció mucho la vida de su padre y se presentara la oportunidad de expresar qué qué significaron sus esculturas al borde del gran canal de Venecia y cerca de las pirámides de Egipto, ¿cómo les explicaría eso? Les diría que el arte de mi padre tenía una cualidad que para él era fundamental: es que él siempre decía que el arte tiene que hablar directamente.
El arte le tiene que hablar directamente a las personas, que cualquier persona puede ver la obra y disfrutarla. Quizá no la entiende en su totalidad, pero tiene que llegarle a la persona sin intermediarios. Hace poco alguien hizo una obra de arte que era una oficina destruida y la fotografía estaba expuesta en una galería, pero solo al leer la explicación diciendo que era una recreación de la bomba que se le puso a Hitler en el atentado que hizo para matarlo, que fue un atentado frustrado naturalmente, así quedó la oficina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona sin esa explicación, sin el intermediario, sin el tercero que explica por qué esa obra tiene ese valor o tiene ese significado, la fotografía en sí no le dice nada a la persona, no es una obra que le habla directamente. En cambio, las obras de mi padre, cualquier persona las puede ver y disfrutar, quizá no le gustan, quizá no las entiende totalmente, pero la mayor parte de la gente reconocen que es un Botero porque es un estilo reconocible. Él creó un estilo único, propio, original, que es reconocible en todo el mundo, pero a la vez es un arte que produce placer, produce deleite estético. Por eso tú ves a los niños encantados con las esculturas que las tratan de tocar y ver a los niños de los colegios yendo a ver las exposiciones en los grandes museos, incluso en el Museo Botero en Bogotá y en Medellín también, pero también en la China, en Nueva York, en todas partes. Ver a los niños viendo la obra les deja una sonrisa en la cara. Es un arte que produce placer. El arte de mi padre celebra la vida, que me pareció una propuesta estética de un gran valor y un gran coraje porque iba en contra de lo que fue el arte prácticamente desde 1907, cuando Picasso pinta Las Damas de Aviñón. El arte moderno dejó de ser lo que ha sido durante siglos anteriores, un arte que producía sobre temas más bien amables, que buscaba comunicar deleite visual. Era un arte que pasó a ser denunciatorio, que comunicaba la angustia existencial del ser humano, como un Edvard Munch o el tormento individual de un Francis Bacon. Artistas como Chagall, como Matisse, eran más bien, o Bonnard, eran excepciones en ese sentido. Otra excepción es Fernando Botero. Él decía, como decía Matisse, el arte tiene que ser un sillón que produce deleite, donde te puedes sentar a contemplar y a disfrutar la vida. En eso consiste la esencia del arte de mi padre. Entonces, las exposiciones que tú señalas en todos los lugares, como en Venecia, en la Plaza Señoría, en Florencia, cerca de las pirámides de Egipto y demás, la importancia que tenía, la acogida multitudinaria que tenían. Para mí la explicación era que son obras que producen deleite, que enamoran a las personas y que comunican lo que Octavio Paz decía, el olvidado asombro de estar vivos, la felicidad de existir, la dicha de estar vivos. Eso me parece que es un atributo fundamental del arte de Fernando Botero. La generosidad del maestro en Colombia, pues, no podrá ser igualada nunca por nadie. Lo que hizo en Medellín y lo que hizo en la Casa de los Virreyes en Bogotá, pues eso es incalculable. Pero yo tengo una dimensión distinta del maestro Botero, aparte de esa grandeza, y la tengo en mi pueblo. Es algo que usted no debe conocer. Allá hay un ancianato. Sí. Ese ancianato fue durante toda la vida sostenido por el maestro Botero en silencio. Esas pequeñas obras que se multiplican en Colombia tienen un valor inmensamente grande, tan grande como lo de los museos, creo yo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y te voy a contar una cosa. Mi padre era una persona, como decíamos antes, de una gran sencillez y de una gran modestia. Gran parte de las cosas, de las iniciativas que tuvo filantropía, la gente no sabía que él estaba detrás de ellas. Algunas cosas se supieron, pero te voy a contar una anécdota que creo que lo retrata muy bien. Hace unos años decidieron otorgarle un premio por su trabajo en filantropía a mi padre y no lo quiso recibir. Yo le dije, mira, papá, si tú quieres que tu ejemplo
lo sigan algunas personas, se tiene que hacer saber. O sea, no puedes pecar por excesiva modestia, porque entonces la gente no sabe lo que has hecho y no tiene cómo seguir tu ejemplo. Entonces me dijo, bueno, perfecto, vamos a una cosa, ve tú y recibes el premio en mi nombre, pero yo no voy. Le dije, pero te lo hago pero con una condición, que me permitas, porque ahí van a explicar y contar, las personas que están premiando van a contar lo que han hecho. Yo voy y lo recibo en tu nombre con la condición que me permitas contar lo que has hecho en términos de filantropía. Y a regañadientes aceptó y lo hice. Y fue con Emilio Yunis y con el premio Nobel, bueno, un evento muy bonito, una asistencia increíble de una categoría, unas personas extraordinarias, y fue un evento precioso. Pero cuando terminé la conferencia, que fue, la gente se paró a aplaudir y demás, lo que me llamó la atención fue que la familia no conocía la mitad de las cosas que había hecho mi padre, empezando con el ancianato, que era uno de los ancianatos privados más grandes de Colombia, que mi padre financió toda la vida, y nosotros vamos a continuar obviamente con esa financiación, con todos sus proyectos de filantropía, los vamos a continuar. Pero fíjate, para darte una dimensión de lo que fue la filantropía de mi padre, la gente siempre resalta las donaciones que hizo en el año 2000 en Bogotá y en Medellín. Muchas personas con las que yo he hablado, entiendo al hablar con ellos que ellos creen que mi padre regaló una parte de su colección de otros artistas, que duró 35 años coleccionando arte de otros artistas, los artistas que más le gustaban, y piensan que él regaló una parte de esa colección. Y no es cierto, él regaló la totalidad. O sea, no se quedó con un boceto, no se quedó con un dibujo, descolgó de sus casas cada obra que tenía y la regaló a Colombia. Y más aún, al darse cuenta que se iban a crear dos museos en Bogotá y en Medellín con esas obras, se dio cuenta que había unos artistas que él no había comprado, no había coleccionado por una cuestión de simple gusto personal, pero que eran importantes que estuvieran presentes para que fueran, para que hubiera una representación verdaderamente fiel de las grandes tendencias del arte del siglo XIX y XX del mundo. Entonces empezó a comprar obras para donarlas, para reforzar la donación. Yo calculo que la tercera parte de todo lo que finalmente se regaló se compró después de haber tomado la decisión de hacer la donación, lo cual me pareció extraordinario. Pero más extraordinario aún es que esas dos donaciones en Bogotá y Medellín del año 2000 son en total, más o menos, incluyendo las obras de otros artistas, un poco más de 300 obras. Pero mi padre regaló a lo largo de su vida más de 700 obras de arte a diferentes países, a Estados Unidos, a Venezuela, a México, a Colombia. Es decir, es increíble pensar que un artista haya logrado regalar 700 obras, es algo asombroso, pero lo que es increíble es el deleite, el gusto con que lo hacía. Y me parece, yo siempre he dicho que la donación del año 2000 es la mejor idea que él tuvo en toda su vida, porque era absurdo pensar en que la familia o que él se quedara con esas obras, había que regalarlas a Colombia. Cuando él nos comunicó la idea, como en esa época, como la comunicación era por fax, entonces me mandó un fax con la noticia, y en el mismo papel le escribí de vuelta que era la mejor idea que él ha tenido, que contara conmigo para todo. Y la verdad, mis hermanos han ido de Colombia en ese momento, yo era el único que estaba en ese momento, entonces yo me encargué de lograr que sus deseos se convirtieran en realidad, y estuve muy involucrado en la donación con el mayor entusiasmo, porque me pareció la idea más brillante, más extraordinaria, que la gente pudiera ver en Colombia de manera permanente y gratuita las grandes obras del siglo del arte moderno, obras de Picasso, de Chagall, de Balthus, de Miró, de Dalí, de todos. Eso era algo asombroso, más las obras de él. Entonces, es algo verdaderamente, creo que la gente no ha captado la dimensión de verdad de lo que ha sido la filantropía de mi padre. Eh, Juan Carlos, a mí me genera un especial interés saber, para un hombre tan importante mundialmente como su padre, qué personalidades con las que él compartió llegó a admirar. Mi padre, a ver,
Mi padre era una persona que tenía una curiosidad insaciable, yo diría que casi por todo. Se la pasaba, o sea, yo no he conocido a alguien que leyera más que mi padre, era una cosa impresionante. Tenía una gran admiración como escritor por García Márquez, no eran amigos y no tenían buena relación para nada, pero lo admiraba mucho como escritor. Vargas Llosa también disfrutaba muchísimo. Tenía mi padre una admiración ilimitada por Borges y ante todo por Rulfo. Él decía que Rulfo había verdaderamente captado la esencia de México y que ningún otro artista, ningún otro escritor logrado algo comparable. Tenía gran admiración por, iba a decir, artistas contemporáneos, pero la verdad es que él era bastante crítico por ese lado. Tenía una reverencia grandísima por los grandes maestros del pasado, como bien sabes, los artistas del Renacimiento, especialmente Piero La Francesca, Angres, Goya, Velázquez, todos esos para él eran los grandes maestros que le habían alimentado nutrido su obra de una manera verdaderamente definitiva. Era más crítico con los artistas modernos y especialmente con el arte abstracto. Como sabes, la propuesta de él era muy diferente, pero él tiene una gran admiración por otras personas, por políticos, por filántropos, por personas que han logrado, por deportistas, por personas, inclusive por gente gente sencilla, gente humilde que han logrado cosas admirables. Bueno, él tenía esa capacidad fíjate que Nixon decía que él tenía una incapacidad de admirar a nadie. Y me pareció que se reflejaba una pobreza de espíritu muy grande. Mi padre, al contrario, tenía una gran capacidad de admirar a muchísimas personas y tenía una gran honestidad en reconocer sus influencias. Fíjate que gran parte de los artistas prefieren negar sus influencias porque creen que eso delata falta de originalidad. En el caso de mi padre no es así. Él sabía que para construir una obra perdurable tenía que apoyarse sobre los grandes maestros. Él dice que nunca había trazado una línea que no estuviera autorizada por la historia de la pintura y por eso se basaba y se nutría de los grandes maestros del pasado, pero eran influencias que eran palpables, no buscaban negarlas ni ocultarlas, sino al contrario, utilizarlas y manifestarlas y homenajearlas en su obra. Entonces, para hacer eso se requiere una capacidad de admirar ilimitada, como lo tenía mi padre, y me pareció que eso reflejaba una gran sabiduría y una gran inteligencia como artista, y ante todo una gran humildad necesaria para poder admirar, ¿no? Para admirar se requiere grandeza, decía Sabato. Sabemos con certeza que el inmortal Fernando Botero tenía dos amores, su familia y Colombia. Sí. ¿Cuál fue el tercer amor que él tuvo? Bueno, el tercer amor definitivamente fue Sofía. Fue Sofía. Él tenía una relación con su esposa, duraron 40 años, 38 años casados, y para él fue fundamental, fue una presencia importantísima en su vida, fue su gran compañera, la persona con la cual conversaba hasta altas horas de la noche a diario sobre todos los temas, la persona con la cual él pueda compartir sus inquietudes artísticas a nivel cotidiano. Entonces, él fue un gran eh, padre, un gran jefe de familia, un gran ser humano. Con nosotros como padre fue una cosa extraordinaria. Como patriota también lo fue, pero fue también, tuvo una relación verdaderamente especial con Sofía. Fíjate que Sofía se enfermó, tuvo un cáncer terrible. Y él iba todos los días al hospital a hacer la siesta con ella. Y se acomodaba en la cama con ellos, los dos cogidos, las dos manos cogidas cada uno de las manos del otro, y hacía la siesta con ella, la acompañaba y estuvo con ella hasta que falleció. Pero para él su presencia fue fundamental, en su vida fue fundamental. Entonces, no vacilaría en decir que fue, no sé en qué orden estamos ahí, la familia, el país y Sofía, pero definitivamente en ese es el paquete principal. La cercanía de la muerte de Sofía y Mm. del maestro
indica de pronto que influyó un poco en su desaparición la cercana muerte de ella o no. Pues mira, es posible porque él murió solo 4 meses después de Sofía. Yo que estuve con él poco antes de morir y pasé un tiempo largo con él y yo vi lo difícil que estaba para él las cosas más elementales. Para él comer se estaba volviendo muy difícil porque tosía muchísimo. Él tenía que darle la orden a la mente de hacer lo que tenía que hacer, comer, por ejemplo, o hablar, o caminar. Tenía que darle la orden a los pies que se movieran para poder caminar. Conversar con él se estaba volviendo muy difícil porque se le entendía cada vez menos por la dificultad de conversar. Entonces, cuando falleció Sofía, él obviamente sufrió un golpe brutal, brutal. Él decía que no podía creer que Sofía ya no estaba con él. Se preguntaba ella qué veía, si veía oscuridad a su alrededor. No podía creer que no iba a poder volver a tener crónicas. Él decía de Sofía y que Sofía no tuviera crónicas de él, para que pudieran compartir lo que cada uno ha hecho en la vida cotidiana, en la vida diaria. Pero ahora que lo mencionas, estoy pensando que hay una persona que tengo que resaltar porque está naturalmente cobijada en la familia, pero ocupa un papel muy importante en el corazón de mi papá, que fue Pedrito, mi hermanito que murió a los 4 años. Para él eso fue una experiencia verdaderamente traumática para toda la familia, pero para él fue terrible. Para Cecilia, la madre de Pedrito, Cecilia Zambrano, una mujer extraordinaria, eso fue una cosa terrible. Y fíjate que yo siempre digo que esa tragedia en el año 1974, un accidente automovilístico en España en que Pedrito falleció inmediatamente, reflejó un aspecto, yo no vacilo en decir que extraordinario, mi padre, porque cualquier persona en una situación como esas, lo entendible es que la persona trate de sacarle el cuerpo al dolor, tratar de olvidar, tratar de no confrontar la situación porque el dolor es tan grande que hasta el mismo acto de respirar parece imposible. La vida se queda en duda. Todo, es una pérdida verdaderamente devastadora. Además, perder un hijo de esa manera en un accidente automovilístico fue terrible. Pero mi padre hizo una cosa increíble. Él hizo todo lo contrario. Él se encerró en su estudio, en medio de su soledad, en medio de su silencio, y se dedicó a pintar a Pedrito. Yo me imagino lo que tuvo que haber sido ese infierno del solo en su estudio, recreando una y otra vez el semblante de su hijo fallecido. Tuvo que haber sido verdaderamente terrible, pero el resultado final fue que produjo una serie completa dedicada a Pedrito y son de sus obras más bellas, más poéticas, más sublimes que creó. La primera obra que pudo pintar después del accidente, porque casi pierde el uso de la mano derecha, inclusive había la posibilidad que le iba a perder y con eso se hubiera acabado su carrera. Él dice que si los médicos lograban rescatarle solo el uso del pulgar y el índice, con eso podía continuar su carrera, pero lograron salvarle la mano, les tocó amputar el meñique de una parte de una falange del meñique, pero el primer cuadro que pudo pintar fue justamente el cuadro de Pedrito más famoso, que es el que está colgado en el Museo de Antioquia en Medellín, que es Pedrito a caballo, que es un cuadro de una belleza increíble, de una poesía, de una dulzura, de un amor extraordinarios, pero siempre me pareció verdaderamente admirable lo que hizo mi padre en ese momento de encerrarse a pintar a Pedrito. O sea, creo que eso necesitó un coraje diferente, verdaderamente. Hay otra cosa que me ha interesado conocer y nunca lo supe. La idea de la toma de los Campos Elíseos salió de la mente de Jacques Chirac cuando era alcalde de París. ¿Eso generó alguna relación especial entre su padre y Chirac? Bueno, tenían a raíz de eso, no sé si se puede decir que surgió una amistad, pero tenían una muy buena relación. Sé que se vieron posteriormente en más de una ocasión. Había un respeto mutuo muy grande.
no sé si se puede hablar de amistad, pero sí hubo una continuidad de alguna manera y bueno, una gratitud muy grande de parte de mi padre porque la idea sí. También hubo una persona que fue muy importante en esa exposición que fue Didier Ambert, un galerista muy importante que también tuvo una idea que fue definitiva en esa exposición, pero claro, Chirac fue definitivo como alcalde de París. Uno podría hablar del maestro Botero, aquí podríamos estar 3 días, porque hay tanto que preguntar, pero ya supongo yo que quienes están siguiendo este diálogo van a tener interés en preguntar otras cosas. No quiero quedarme sin preguntarle a usted, eh, las esculturas del maestro Botero en los pasillos del Palacio de la Música en Atenas tienen algo de majestuoso, algo de ensueño. ¿Cómo, mm, cómo, cómo la midió usted? Ese momento tuvo un doble significado porque era un momento muy bello para mi padre como artista, pero también ante todo para la familia era muy importante porque era en Grecia y Sofía era griega. Entonces había un doble valor ahí que se diera ese momento tan especial, tan importante, porque de alguna manera exhibir, exponer ahí era llegar a la tierra de su esposa. Y para Sofía fue muy importante, para mi padre fue muy importante. Eh, Hubo muchos momentos de ese tipo de exposiciones que fueron muy especiales, pero lo que más, te voy a contar lo que más me sorprendía de todo eso. Por ejemplo, una exposición que fue fundamental también fue, y la hemos comentado, la que se hizo en la Plaza La Signoria en Florencia, porque ahí están expuestas en la plaza para comparar vivencialmente ahí las esculturas de Gian Bologna, de Cellini, de Miguel Ángel. Y me acuerdo que fue una exposición que hubo una prensa increíble, hubo unas tensiones, hubo cenas y de todo. Nosotros, la familia, quedó exhausta después de ese momento. Estábamos en Pietrasanta, fuimos a Florencia para la exposición y regresamos a Pietrasanta y llegamos verdaderamente agotados. Me desperté al día siguiente y, y me asomo al estudio de mi papá. Y mi papá estaba al día siguiente, después de semejante éxito, semejante jornada, semejante todo, estaba al día siguiente a las 9 de la mañana trabajando de nuevo, como él decía, tratando de encontrar soluciones a los eternos problemas del arte. Para él eso era lo que era verdaderamente importante, no la exposición, sino que iba a ser al día siguiente encerrado solo en su estudio. Ahí es donde él se ponía a prueba. Lo demás, maravilloso, pues ya había pasado. Hay que enfocarse en lo actual, en la obra que estaba creando en ese momento. Entonces, nunca hubo una actitud de decir, llegué a los laureles, nada de eso. Había que seguir trabajando y lo hizo hasta el último momento de su vida. Mira, una vez vi una exposición de Goya que me pareció muy bella. Al final de su vida, Goya pintó unos medallones en marfil con tinta muy pequeños, muy bellos, y uno de ellos era una imagen, un autorretrato de Goya, pero pintado como un viejo muy anciano con una barba blanca, llegaba hasta el piso, apoyado sobre muletas, y debajo Goya escribió una frase que dice, sigo aprendiendo. Yo creo que eso se aplica a mi padre. Mi padre, cuando tú te reunías con él y te explicaba lo que estaba haciendo, te decía, mira, es que acá descubrí que si uno apoya el pincel de tal manera, logras tal efecto, o si humedeces el papel en la acuarela con tanto tiempo, produces tal otro efecto, o si envuelves el lápiz en un algodón, produces tal. Siempre estaba tratando de descubrir nuevas técnicas y nuevos hallazgos técnicos del oficio, la carpintería del oficio, y seguía aprendiendo hasta el último momento de su vida. Y sí, creo que eso lo retrata perfectamente como era un verdadero artista con una pureza en su vocación
Y creo que eso era lo que era principalmente mi padre, ¿no? Esta es mi última pregunta y luego de su respuesta le pediré al doctor Jorge Felipe que hable con usted. Ujú. Él tituló, o no sé si la idea fue suya, Fernando Botero, la celebración de la vida. Este diálogo lo tituló así. Defínalo usted, Fernando Botero, la celebración de la vida. Bueno, el culpable de ese título fue José Luis Ramírez, que es un ser humano tan extraordinario a quien aprecio tanto y a la cual le agradezco tantas cosas, incluyendo esa invitación tan amable. Pero sí creo que capta algo esencial de la obra de mi padre, que es esa celebración de la vida. Fíjate que si tú miras un cuadro, haciendo una excepción muy grande de todos los cuadros que pintó sobre la violencia, la serie completa que hizo la violencia en Colombia en los años 90 y la serie completa que hizo sobre las torturas de Abu Ghraib, que empezó en el año 2004, haciendo una excepción de esas obras, las demás obras de mi padre, que son más del 95% de su producción artística, son obras que buscan celebrar el valor de la vida. Son obras donde las personas hay un momento de reposo, un momento para disfrutar un cigarrillo, para disfrutar una cena. Son personas que se están amando, que están disfrutando la vida cotidiana. Para pintar cuadros así se requiere una filosofía especial ante la vida. No, como decíamos anteriormente, no es la obra pintada de un Edvard Munch con el tormento existencial que se traduce y que es perfectamente válida y admirable, sin la menor duda, pero que se evidencia en la obra de Munch, o el tormento individual de un Francis Bacon, que también es extraordinario, admirable y fantástico. Pero la obra de mi padre, la propuesta es otra, es resaltar el valor de la vida. Él siempre decía que una persona tiene que vivir enamorada de la vida. Y me parece increíble que lo dijera una persona, mi padre, que le tocó las cosas tan duras que le tocaron. Nacer en la pobreza, su padre murió cuando él tenía 4 años de edad, creció en esa orfandad, en esa pobreza tan tremenda en Medellín. Sus primeros cuadros, acuarelas, las pintó a los 15 años, soportó el ninguneo, el rechazo, lo que hablábamos anteriormente, que una persona que pierda a su hijo cuando su hijo curiosamente también tiene 4 años de edad, tuvo tantos, tuvo un hijo que tuvo cáncer, tuvo tantas situaciones tan difíciles, y sin embargo que alguien afirmara eso me parecía increíble. Y yo le preguntaba, papá, ¿por qué dices eso? Porque hay que vivir enamorado de la vida. Dice, lo digo por convicción, porque como ser humano pienso que eso es válido, y como artista todavía más, porque cuando tú miras, haces una mirada panorámica de la historia del arte, verás que más del 90% de la obra que se hizo en la historia de la humanidad fueron sobre temas más bien amables, retratos, naturalezas muertas, momentos de placidez, de belleza, que buscaban comunicar deleite existencial. ¿Quién ha visto un cuadro impresionista dramático? Eso es el arte de toda la vida hasta la irrupción en el siglo XX que cambió las cosas pero mi padre era una persona que buscaba influirse principalmente del arte del Renacimiento, donde a pesar de las dificultades tan terribles de los artistas de la época, todos buscaban deleitar al espectador y comunicar un gran deleite por la vida, ennoblecer el espectador mediante la obra de arte. Eso es lo que se proponía a mi padre. Entonces, su obra artística sí consiste, en mi opinión, en una celebración de la vida, y creo que eso refleja, es el secreto de su popularidad, de su éxito, y creo que es una de sus convicciones esenciales como artista. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un privilegio hablar contigo. Te Gracias, dejo con Gustavo. Jorge Felipe Ramírez. Gracias. Doctor Jorge Felipe. Sí, gracias, ¿me oyen? Es que, Sí, bueno, Juan Carlos, excelente conversatorio. Yo tengo unas preguntas que creo que son rápidas de contestar. La primera, hay mucha especulación sobre el número de obras que hizo tu padre, tanto desde el punto de vista de pinturas como pues, en total se dice que unas 5.000. ¿Qué número exactamente fue?
y Pues, entre esculturas y pinturas. Segundo, ¿cuál para él fue la mejor obra, la que más le gustaba, tanto de pintura como de escultura? Y para ti, ¿cuál fue la mejor? Esas son las preguntas y gracias. gracias a ti, Jorge, te agradezco mucho. Mira, no se sabe exactamente cuántas hizo. Mi padre fue un artista muy prolífico. Yo calculo que hubo por ahí unos 5.000 entre cuadros y dibujos, más o menos. Por ahí unas 400 esculturas originales, más o menos. Fue una capacidad de producción verdaderamente extraordinaria. Y ahorita que falleció y que hemos estado en sus estudios, seguimos encontrando volúmenes de bocetos y obras sin terminar y obras acabadas. Es una cosa realmente extraordinaria. Él, cuando le preguntaban cuál era la mejor obra que ha hecho, él siempre contestaba la última, la que estaba haciendo en ese momento, porque había una madurez en las convicciones, una madurez en la técnica que se manifestaba cada vez más, y donde más se manifestaba era en la obra más reciente. Yo creo que era una manera él de decir algo, ofrecer una respuesta, pero creo que es una pregunta muy difícil de hacerle a un artista y difícilmente podría escoger una sola. Para mí, obviamente, no la más importante, pero la más valiosa para mí, obviamente, es Pedrito a Caballo por razones familiares. Ese cuadro para mí tiene una importancia increíble. Fíjate, te voy a contestar una cosa que es interesante. Mi padre era un verdadero estudioso de la historia de la pintura y de los grandes maestros. Él pintó un cuadro muy bello con el tema de las meninas de Velázquez. Mirando la correspondencia del gran artista francés del siglo XIX, Jean-Auguste Dominique Ingres, Ingres le cuenta a un amigo que descubrió el secreto de la pintura de Velázquez y procede a contarle al amigo en qué consiste esa fórmula, en qué consiste el arte de Velázquez. Mi padre con esa carta en la mano pintó este cuadro con el tema natural de Velázquez por excelencia, que son las meninas. Y es un cuadro verdaderamente extraordinario. Muchas personas trataron de comprarlo, nunca lo vendió y nunca ni siquiera lo firmó, porque él decía que ese cuadro en realidad era un ejercicio de aprendizaje para incorporar en su arsenal como artista la técnica de Velázquez, pero que el cuadro tiene mucho más de Velázquez que de Botero, y por eso no considera que es un verdadero Botero, y por eso nunca lo firmó, pero tenía esa actitud frente al arte que me parecía de una gran honestidad y una curiosidad insaciable. Doctor Ramírez, ¿va a hacer alguna otra pregunta? Tiene el micrófono abierto. ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunto yo. Hay una en el chat. Bueno, en el chat dice Álvaro Ramírez Restrepo, dice Juan Carlos, excelente. Como soy vecino de la casa de campo del maestro Tucurinca de Cajicá, ¿hay alguna Buenas, época voy para artística una recepción de en Colsánica la a cual, Diego Garzón. perdón, ¿hay alguna época de su vida artística en la cual esta casa fue ocupada para la creación o solo fue descanso pasajero? Esa es la pregunta. Una buena pregunta. Mi padre no creía en el descanso. Él no. Yo la verdad no recuerdo nunca haber visto a mi padre tomarse unas vacaciones. Él decía que el mayor deleite que le producía en la vida era pintar, trabajar. Entonces, ¿cuál era el sentido de dejar de hacerlo y ser lo que más felicidad le daba? Entonces, a donde llegaba
llegaba a trabajar. Entonces en Tucurinca tenía, que es una casa, era una casa muy linda que tenía en las afueras de Caica, tenía su estudio y él tenía la disciplina de donde llegaba al día siguiente, arrancaba a trabajar para que nada lo distrajera, para engranar inmediatamente en el oficio y ahí trabajó y pintó mu- durante muchos años, disfrutó muchísimo esa casa y bueno, como todos los estudios de él, pues fue un lugar de gran producción y de gran satisfacción personal. Entonces, sí, sin duda, ahí trabajó muchísimo y con gran deleite. Eh, el señor Manuel Galindo tiene la mano levantada. Le damos la palabra, doctor Castro Caicedo. Claro, Muchas gracias, doctor Carlos Caicedo. Eh, Quería mandar un mensaje por WhatsApp, pero no me fue posible, entonces por eso hay que pedir la palabra. Simplemente era para felicitar a Juan Carlos por esta excelente presentación de la obra de su papá y de su papá, que tiene además el valor de ser un testimonio de vida, porque pues imagínese el hijo que lo conoció, que habló con él, que supo muchas de las cosas que no se dicen en público, sino que se comparten a nivel familiar, a nivel de las personas más cercanas, de manera que eso tiene un valor adicional. Juan Carlos, muchísimas gracias por esa presentación. Muy amables. Gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho, muy amable. Gracias, Manuel. Creo que no hay más preguntas. No sé si el doctor Castro Caicedo tiene más comentarios. pues yo tenía un comentario final. Ujú. Primero, esa lucidez, esa cultura que nos ha mostrado Juan Carlos, el dominio del tema de su padre, que no es lo normal en los hijos. Hay que estar muy consolidado mentalmente con un padre para conocer tanto, con un padre que desde hace poco ingresó al, a la galería de los inmortales y que tiene, aparte de su magnitud como artista, dos categorías muy poco comunes en los colombianos, que es su magnífica sencillez y su inmensa honestidad. Muchas gracias, apreciado Juan Carlos. Gustavo, gracias a ti. Agradezco tus palabras tan gentiles y tan generosas hacia mi padre y hacia mí. Te agradezco muchísimo y agradezco a todos los participantes en este conversatorio tan agradable. Fue un deleite y bueno, ahí estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por su presencia. Mil gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, les voy a hacer la presentación. Espérenme que es que el doctor Ramírez tiene como un problema de conexión, pero me está llamando, ya denme un segundo. Y admirable la sencillez y la humildad de Juan Carlos. Siento tanto que es él y fuera de eso el hijo del maestro. Admirable. Gracias, gracias Virginia. Te lo agradezco muchísimo, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, Juan Carlos, a todos. Chao y gracias. Adiós. Gracias, Juan Carlos. Impresionante, además, la sencillez suya también. Uy, Además, qué rico oírlo hablar así del maestro Botero. Gracias. Muchísimas gracias. Mil Denme un gracias. segundo que el doctor Garzón va a hacer el cierre, que el doctor Jorge Felipe Ramírez va a hacer el cierre, sino que es que ha tenido como unos problemas de conexión, pero ya ahí creo que nos está escuchando. Doctor Ramírez.
Bueno, mientras el doctor Ramírez puede hacer el cierre, como es Cristina, usual ya en estoy estos- conectadito. Ok, listo, Doc. Entonces le voy a hacer la presentación ahí para que pueda hacer la invitación y el cierre de la conferencia. Bueno, me da pena que tuve que salir un momentico, pero ya estamos aquí conectados. Nuevamente agradecerle todo a Juan Carlos, a Gustavo, un excelente conversatorio. Queda grabado mañana a las 9 de la mañana, lo tenemos. Los que quieran disfrutar de él, yo lo envío. Y vamos a hacer la presentación de la reunión 188, creo que es la siguiente. Sí, señor. Bueno, muy bien. Es un tema En- muy interesante, ¿verdad? Que los invito a todos, que se llama Un paso más allá en el manejo conservador del dolor. El panelista es el doctor Andrés Rodríguez Múnera, que desde hace 10 años es el director de la unidad de oncología de la Fundación Santa Fe Bogotá, es una de las unidades más importantes. Créanmelo que esta conferencia se la oí hace un mes en el curso anual de ortopedia de la organización Sanitas y fue una conferencia espectacular, espectacular, que habla de todas las facetas del dolor y pues en este caso específicamente con todo el tema de cáncer o de oncología. Entonces, todos invitados y ya la mandaremos con esta semana, pues con el link y todo. Entonces, invitados para dentro de 8 días a esta reunión. Y por último, nuevamente agradecerle a Juan Carlos, a Gustavo, a todos los asistentes por este excelente conversatorio. Ya habíamos hecho uno la semana siguiente del fallecimiento del maestro, pero el de hoy fue espectacular, porque Juan Carlos nos contó muchas facetas de la vida del maestro que no conocíamos, más que ponernos a ver cuadros, que es muy fácil entrar y por internet y verlos, pero esta parte de las facetas que nos contó Juan Carlos no las conocíamos. Entonces, verdad que muchas gracias a todos y nos vemos en 8 días en nuestra reunión, creo que es la 188. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Gracias, Y buenas noches, felicidades. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Excelente presentación. gracias, Kiko, gracias a todos. Muy, verdad, qué velada tan bonita, qué reunión tan bonita la que tuvimos hoy, qué conversatorio. Gracias. Ok, Mil te gracias. agradezco la Carlos. grabación. Te agradezco la Bueno, grabación, mañana Jorge. la enviamos. Adiós. Ok, bueno, buenas noches, gracias. Que duerman si se acuestan y que el sueño los deje dormir. Chao y gracias. Chao. Uy, sí, súper. Voy a llamar a Genia. Genia, ¿qué le pasó? Ah, no.